Del libro Crisis de conciencia de Raymond Franz. El autor comienza a exponer el conflicto interno que vivió dentro de la organización de los Testigos de Jehová, particularmente cuando comenzó a cuestionar ciertas enseñanzas y prácticas del cuerpo gobernante. Raymond Franz narra un momento de gran inquietud personal mientras aún servía como miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Describe cómo empezó a sentir una creciente tensión entre su conciencia personal y la lealtad a la organización. A pesar de su profundo compromiso anterior, comenzó a darse cuenta de que muchas decisiones doctrinales no se basaban únicamente en las escrituras, sino en interpretaciones humanas que a menudo cambiaban con el tiempo. Durante este proceso, reflexiona sobre cómo los miembros del cuerpo gobernante a veces tomaban decisiones de gran impacto sin un verdadero consenso bíblico. También menciona su sorpresa al ver que algunos de estos líderes ni siquiera dedicaban suficiente tiempo al estudio profundo de la Biblia, lo cual aumentó su conflicto interno. Franz expresa que no se trataba simplemente de desacuerdos menores, sino de asuntos que afectaban directamente la vida espiritual y la libertad de conciencia de miles de personas. Comienza a preguntarse si la obediencia ciega a la organización es realmente lo que Dios requiere, o si la verdadera fidelidad implica actuar según la propia conciencia iluminada por las Escrituras. El año 1914 es uno de los pilares doctrinales más importantes de los Testigos de Jehová y también ha sido una fuente de gran conflicto y controversia, tanto dentro como fuera de la organización. A continuación, te explico el origen de la doctrina, los cambios que ha sufrido y el conflicto que provocó, especialmente en el contexto del libro Crisis de conciencia de Raymond Franz. Origen de la doctrina del año 1914. Charles Taze Russell, fundador del movimiento que daría origen a los Testigos de Jehová, adoptó la idea de que el año 1914 marcaría el fin de los tiempos de los gentiles. Basado en una interpretación de Lucas 21 versículo 24 y Daniel 4. Usó una cronología bíblica que contaba 2520 años desde el año 607 a.C., fecha en la que, según ellos, Jerusalén fue destruida por los babilonios. Al sumar 2520 años a 607 a.C., llegan al año 1914. Según esta interpretación, Cristo comenzó a reinar en los cielos en 1914, aunque no de manera visible, y los últimos días comenzaron entonces. 1. Problemas con la fecha 607 a.C. La arqueología e historia modernas ubican la caída de Jerusalén en el año 586-587 a.C., no en 607. Esto significa que, si esa base está mal, la fecha 1914 también estaría mal calculada. 2. Cambios en la interpretación. Originalmente, se enseñaba que el fin del sistema, Armagedón, vendría poco después de 1914. Como no ocurrió, la organización ajustó la enseñanza varias veces. En un tiempo, se dijo que la generación que vio 1914 no pasaría antes del fin. Luego, esa enseñanza fue modificada y reinterpretada varias veces, hasta combinar generaciones superpuestas en doctrinas posteriores. 3. El conflicto que vivió Raymond Franz. En Crisis de conciencia. Franz expone que muchos dentro del cuerpo gobernante sabían de los problemas con la fecha 607 a.C., pero no estaban dispuestos a cambiar la doctrina por temor al efecto que eso tendría en la autoridad de la organización. Algunos miembros, incluido Franz, comenzaron a expresar dudas o a buscar una comprensión más bíblica, pero fueron acusados de deslealtad. Este fue uno de los principales factores que lo llevaron a su salida del cuerpo gobernante, pues se dio cuenta de que la estructura no permitía un examen abierto y honesto de las doctrinas clave. El año 1914 no es solo una fecha más en la teología de los Testigos de Jehová. Es una base doctrinal crítica que sustenta su idea del gobierno de Cristo, la autoridad del cuerpo gobernante y el concepto de los últimos días. Sin embargo, está basado en un cálculo cronológico ampliamente disputado. El conflicto surge cuando se privilegia la lealtad institucional por encima de la evidencia bíblica e histórica, algo que Crisis de conciencia revela con fuerza desde una perspectiva personal y sincera. Esquema: ¿por qué Raymond Franz se desilusionó con la doctrina del año 1914? 1. Fundamento histórico incorrecto. Cita clave. No encontré ni un solo historiador que apoyara la fecha 607 a.C. como el año de la destrucción de Jerusalén. Todos señalaban a 587 a.C. Explicación: Franz investigó cuidadosamente la historia y la arqueología, y descubrió que la fecha en que se basa toda la cronología de 1914 no tiene apoyo académico ni bíblico sólido.
2. Manipulación de los textos proféticos. Cita clave. No hay base textual en Daniel capítulo 4 que indique que esos 7 tiempos deban ser interpretados como 2520 años. Es una construcción artificial. Explicación: el uso de Daniel 4 como base para calcular un periodo profético de más de 2 milenios es, para Franz, una tergiversación del simbolismo bíblico. 3. Presión institucional para mantener la doctrina. Cita clave. El problema no era solo doctrinal, sino moral. ¿Cómo podíamos seguir enseñando algo que sabíamos que no tenía base clara? Explicación: Franz observó que muchos miembros del cuerpo gobernante sabían que la doctrina tenía problemas, pero preferían mantenerla por temor a la pérdida de control o al caos doctrinal. 4. Cambio constante de interpretación sobre la generación de 1914. Cita clave. Cada vez que se alargaba el tiempo, la definición de generación cambiaba. Esto no era guía divina, era una reacción humana. Explicación: Franz señala como el significado de esta generación, Mateo 24 versículo 34, fue cambiando para adaptarse al paso del tiempo, lo cual minaba la credibilidad de toda la enseñanza. 5. Impacto negativo en la vida de los creyentes. Cita clave. Vi a jóvenes renunciar a su educación, a familias no tener hijos, a personas vivir con ansiedad, todo por una fecha que no tenía fundamento. Explicación: Franz lamenta profundamente el sufrimiento innecesario causado por una expectativa mal fundada, impulsada como verdad incuestionable. 6. La conciencia por encima de la lealtad a la organización. Cita clave. No podía callar la voz de mi conciencia. Mi lealtad debía estar con la verdad, no con una estructura organizacional. Explicación: esta fue una decisión espiritual para él. Entendió que ser fiel a Dios no significaba aceptar enseñanzas erróneas solo por venir de una autoridad religiosa. Conclusión del esquema. Raymond Franz se desilusionó con la doctrina del 1914 porque descubrió que su base cronológica es errónea. Es el resultado de interpretaciones humanas y forzadas. Se mantiene por conveniencia institucional, no por convicción bíblica. Ha causado daño real a personas sinceras. Y porque ser fiel a la verdad exige actuar según la conciencia, aunque eso signifique perder posición y reputación. Desilusión de Raymond Franz con la fecha 1914. 1. El fundamento débil del año 607 a.C. Una cuestión de integridad. El año 607, fecha sobre la cual descansaba toda la doctrina del 1914, no tenía ningún respaldo histórico creíble. Todos los registros disponibles apuntaban al año 587 a.C. Explicación: Franz investigó fuentes seculares, arqueológicas y bíblicas y llegó a la conclusión de que 607 era una fecha fabricada para encajar en la profecía de los 7 tiempos. El cambio arruinaba todo el cálculo profético. 2. La interpretación forzada de Daniel 4. Un nuevo enfoque. Me resultaba cada vez más difícil aceptar que los 7 tiempos de la visión de Nabucodonosor tuvieran alguna aplicación profética extendida sobre más de 2000 años. Explicación: Daniel 4 habla de una experiencia personal de Nabucodonosor, no de un periodo profético. Franz concluyó que extender esto a 2520 años era forzar el texto bíblico más allá de su intención original. 3. Presión para mantener doctrinas a pesar de dudas internas. Cita: en las cámaras internas del poder. En nuestras reuniones, algunos reconocían las debilidades de la cronología, pero había temor de que cambiarla causara una pérdida de fe en la organización. Explicación: aunque algunos en el cuerpo gobernante veían el problema, no estaban dispuestos a corregirlo por temor al impacto organizacional. Esto desilusionó profundamente a Franz, pues vio que la lealtad institucional se ponía por encima de la verdad. 4. La profecía de la generación de 1914 estaba fracasando. Cita: cada año que pasaba hacía más evidente que la generación de 1914 estaba muriendo, y con ella una de las profecías más promovidas de la organización. Explicación: durante años se enseñó que el fin vendría antes de que murieran los que vivieron 1914. Al ver que esto no ocurría, Franz sintió que la organización no estaba dispuesta a admitir que había interpretado mal la profecía. 5. Impacto en la vida de los miembros. Una educación en el temor. Muchos no hicieron estudios, ni se casaron, ni tomaron decisiones importantes porque creían que el fin estaba muy cerca. Desde 1914, ¿cómo podíamos seguir imponiendo esa carga con una base tan incierta?
Explicación: Franz vio que la doctrina no solo era cuestionable, sino perjudicial, pues afectaba vidas enteras. Muchos vivieron con miedo y expectativas frustradas por una interpretación profética errada. 6. Conclusión de conciencia personal. Conciencia o lealtad. Emoticono cara triste. Tuve que decidir, obedecer a mi conciencia y apegarme a la verdad bíblica, o seguir defendiendo enseñanzas que sabía que no eran sólidas solo por lealtad al grupo. Explicación: esta fue su gran crisis, una lucha entre conciencia y lealtad institucional. Su decisión final fue actuar con integridad, aunque eso significara renunciar a su posición y reputación. Raymond Franz no se desilusionó simplemente por descubrir errores doctrinales, sino por comprobar que la organización no estaba dispuesta a corregirlos. Se ocultaban las dudas internas. Se anteponía el control institucional a la búsqueda sincera de la verdad. Su experiencia lo llevó a afirmar que la fe auténtica debe estar basada en la Biblia y la conciencia, no en estructuras humanas autoritarias.